Las brujas, demonios en cuerpos de mujeres. Buenas noches, bienvenidos a su canal El Gato Negro. Mi nombre es Homero Padilla y en esta ocasión trataremos el tema de las brujas. ¿Qué son las brujas? Desde comienzos de la historia el ser humano siempre ha buscado alguna explicación a los fenómenos de la naturaleza. Fenómenos que muchas veces y ante la falta de algún método científico se le han sido asignadas connotaciones que se sumergen en el ámbito paranormal. Es así como en todas las culturas antiguas aparece en el estatus social la imagen de brujo, hechicero, chamán, sacerdote o curandero, siendo esta imagen representada por aquel que fue elegido ya sea por los dioses, por sus dones o por alguna profecía. Dichos personajes eran venerados, bien vistos y sobre todo eran considerados salvadores de sus clanes u organizaciones sociales, los cuales tenían normalmente una preparación espiritual muy elevada, conocimientos en herbolaria, en medicina tradicional, en rituales místicos, en espiritualidad, en magia y hechicería y en todo aquello que tenía que ver con el tema esotérico. A través de los tiempos y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se dieron respuestas a algunos fenómenos que en apariencia son naturales. Sin embargo, siempre ha quedado de manera intrínseca instalado en el subconsciente de la humanidad la idea de que algunos fenómenos son de origen místico. Conforme la humanidad fue avanzando en su desarrollo social y con la llegada de nuevos paradigmas, los brujos, curanderos, sacerdotes, hechiceros y chamanes fueron cada vez más relegados, algunos incluso rechazados y hasta olvidados, perdiéndose irremediablemente en el olvido conocimientos que jamás sabremos. Asociados a la ignorancia y estigmatizados, estos personajes fueron reducidos a solo charlatanes. En la actualidad, esta estirpe de místicos está cada vez más cerca de la extinción. Paralelamente al desarrollo de dicha estirpe, también se desarrolla una especie de linaje, un linaje que tendría tintes y matices de diferentes colores y corrientes, tanto espirituales como energéticos. Dicho grupo era y es conformado por demonios que han atrapado a cuerpos femeninos. A este grupo se les denomina brujas. Las brujas normalmente son representadas con aspectos de mujeres repugnantes, con caras, cuerpos y manos deformes, aspectos desaliñados, movimientos lentos y torpes, suciedad, mal olor. Normalmente son representadas como ancianas dignas de lástima o temor. En este punto debemos marcar una sutil pero significativa diferencia entre lo que es una bruja y una hechicera para poder delimitar lo que en sí es cada una de estas acepciones. Las brujas desarrollan su actividad en un ámbito predominantemente rural y habrían sido las principales víctimas en la caza de brujas en los años 1450 a 1750, tema que trataremos más adelante. Por otro lado, las hechiceras son conocidas desde la antigüedad clásica y éstas se desarrollaban en las ciudades. ¿Cuál es la relación que éstas mantienen con los poderes ocultos y malignos, con los poderes demoníacos? Veamos algunas características. La hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja hace un pacto con Satán, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. La fuente del poder oculto no es ahora la fuerza de la palabra, ni la invocación al diablo, ni la ceremonia mágica, sino que aquella proviene de la adoración personal y voluntaria al demonio por parte de la bruja, hereje y apóstata. Su poder es vicario pero diabólico, adquirido a través de pacto explícito, personal y directo con el mismísimo Satán en reunión oculta, nocturna y destructora, que anuncia la aquelarre.
El paso de la hechicera a esta bruja satánica, bruja aquelarre, se produjo en Europa a lo largo de los 2 siglos finales de la Edad Media. Las brujas son raras en la Biblia y son condenadas por Moisés, capítulo 13 y 14. No obstante, se alude a Saúl consultando a una bruja en Endor para así poder hablar con Samuel ya muerto, capítulo 15 y 16. Es difícil llegar a concretar una visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad. Sin duda, en ese tiempo la misma era reprobada o al menos temida por amplios sectores de población e incluso prohibida. Plinio el Viejo alude a la interdicción de la misma en Roma por la ley de las 12 tablas hacia el 450 a.C. y por su parte la ley Cornelia prohibió su práctica y condenaba a muerte a aquellos que se daban a los procedimientos de la brujería. Si obstante lo señalado, numerosas referencias, especialmente literarias, testimonian la práctica continua de la brujería durante la antigüedad. La diosa Hécate era quien entonces dirigía la brujería y los encantamientos, y ciertas regiones y ciertos lugares eran considerados puntos de pasaje al mundo infernal, y estaban asociados a zonas tales como pantanos, lagos, cementerios, bosques. La cacería de las brujas. En 1326, a través de una bula pontificia del Papa Juan XXII, que podemos decir realmente comienza una exacerbada persecución a las brujas, la que se extendió por cerca de 4 siglos. Después de haber vacilado en decretar la realidad de la brujería, la Iglesia Católica del siglo XV decidió publicar la bula apostólica Summis Desiderantes Affectivus en 1484, seguido de un manual demonológico, Malleus Maleficarum, expresión de latín que significa martillo de las brujas, escrito por 2 inquisidores dominicos, Henry Kramer y Jacob Sprenger. El efecto de esta obra en la casa de brujas es bastante discutido. El interés del martillo de las brujas reside en la síntesis de una variedad de creencias sobre las brujas, las que ahí se presentan con formato de tratado o compendio bien estructurado y completo, brindando así un soporte teológico a los ideales y a las ideas que de esta forma se pretendían promover. No obstante lo señalado, este escrito, si bien se difundió ampliamente en la época, claramente no originó un aumento inmediato del número de procesos, aunque muy posiblemente sensibilizó a los jueces respecto de los crímenes de brujería. Unos 30.000 ejemplares de este manual se pusieron en circulación hasta su última edición en el año 1669 y también otros varios tratados sobre las brujas y la brujería fueron paralelamente publicados. Las ejecuciones de brujas se legitimaban por las confesiones de los inquisidores que les arrancaban, a menudo bajo tortura o engañando y confundiendo a las inculpadas con promesas mentirosas. Al inicio, solamente desarrollados y dirigidos por gente de iglesia, los procesos por brujería fueron luego encargados a los laicos. En 1599, el rey Jacobo I de Inglaterra mostró cómo es posible probar la culpabilidad de una indagada pinchándola o bien echándola al agua. Si se la pinchaba y no sangraba, la susodicha era reconocida como culpable de brujería. Y por su parte, si se tiraba al agua a la mujer y no se ahogaba, también ello se interpretaba como signo de que la indagada era una bruja. Puesto que generalmente se asocian Edad Media con las brujas y con las brujerías, y ello no es arbitrario, no es de extrañar que los siglos XVI y XVII fueran los que sufrieron las persecuciones más horribles y numerosas. Anteriormente se consideraba que los brujos eran tanto hombres como mujeres, pero con el nuevo tiempo los procesos de brujería fueron casi exclusivamente en contra de las mujeres. El paroxismo o locura colectiva surgió cuando los tribunales civiles suplantaron el monopolio de la Iglesia en relación a todo lo concerniente a la brujería. La caza de brujas conoció 2 etapas álgidas. La primera entre 1480 y 1520 y la segunda
entre 1560 y 1650. No obstante lo señalado, corresponde aclarar que la imagen estereotipada de las brujas se fue conformando poco a poco entre los años 1400 y 1450, y que las últimas persecuciones y los últimos procesos recién concluyeron hacia el fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Historiadores e investigadores estiman hoy día que el número de víctimas se sitúa entre 50.000 y 100.000, contando tanto los condenados a la hoguera por los tribunales de la Inquisición como los condenados por la Reforma. Obviamente, nos estamos refiriendo a un número elevado de afectados en proporción a la población europea de la época, y entre estos condenados a muerte se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres. El 20% restante eran hombres, la mayoría catalogados como errantes, pobres y vagabundos, nómadas, judíos y homosexuales. Las últimas condenadas que fueron quemadas en Europa datan del fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como por ejemplo Anna Golding en 1782 en el cantón de Glaris en la Suiza protestante, o como por ejemplo una condenada en 1793 en Polonia. Y respecto de Francia y más precisamente en Brunel, una mujer acusada de brujería fue quemada por campesinos el 28 de julio de 1826, mientras que otra en 1856 fue lanzada dentro de un horno en la comuna de Camales. La iniciación a la brujería. La iniciación a la brujería comienza desde muy temprano. Las brujas maestras sacan de sus camas por las noches a los niños y niñas menores de 5 años, mientras sus padres duermen y los llevan volando al aquelarre. Si contaban lo que veían cada noche eran azotados por sus maestras. Una de sus ocupaciones era guardar los sapos de los que las brujas obtenían los ungüentos que, entre otras cosas, les hacían volar. En principio, no se les obliga a que abjuren de su fe porque son demasiado pequeños, por lo que son simplemente presentados al demonio. Pero cuando cumplen los 6 años, las brujas maestras los convencen para que renuncien a Cristo mediante golosinas y promesas de cosas fantásticas. La ceremonia de la apostasía comienza un par de horas antes del aquelarre, cuando la bruja maestra despierta al novicio. Le unta con agua hedionda y verdinegra, obtenida de los sapos, manos, plantas de los pies, sienes, pechos y partes pudendas, y lo transporta por el aire. Cuando llegan, los espera el demonio sentado en su trono con figura entre hombre y macho cabrío, ojos grandes y espantosos, barba de cabra, manos corvas como las garras de las aves de rapiña, corona con cuernos pequeños y un cuerno muy grande saliéndole de la frente que ilumina la reunión de brujos y brujas, a quien la bruja maestra presenta a su discípulo con la frase: Señor, este os traigo y presento. A continuación, el niño o la niña de rodillas repite la abjuración que va pronunciando el demonio. Reniega de Dios, de la Virgen, de todos los santos, del bautismo y confirmación, de ambas crismas, de sus padrinos y padres, de la fe y de todos los cristianos. Fórmula teológica que reproduce en inversión el rito que parodia. Tras aceptar como su nuevo Dios y Señor a Satán, que le conducirá al paraíso, el nuevo brujo o bruja realiza su primer acto de adoración ritual, besándole la mano izquierda, después en la boca y en los pechos, encima del corazón y en las partes vergonzosas. Luego se vuelve el demonio sobre su lado izquierdo, levanta la cola que es como la de los asnos y descubriendo esa parte fea, sucia y hedionda, la da a besar al neófito, quien lo hace puntualmente. Satisfecho el nuevo señor por el ósculo infame, le hace una marca con una uña de su mano izquierda en alguna parte del cuerpo, señal que le durará siempre y que al menos durante un mes le producirá dolor. También lo marca en la niña del ojo, dejándole impresa la figura de un sapo, signo que le servirá para conocer a otros miembros de la secta. Después lo envían a holgar y bailar con los demás brujos jóvenes al sol de tambor y la flauta.
pero todavía no son plenamente brujos o brujas. Con los nuevos poderes que han obtenido, están obligados a realizar maldades, dirigidos por su bruja maestra. Solo con el paso del tiempo estos brujos y brujas menores reciben la dignidad de poder hacer ponzoñas por ellos mismos mediante la bendición con la mano izquierda que les hace el demonio en el aquelarre. Después le entrega los sapos vestidos que dio a su maestra cuando abjuraron de Cristo, y a partir de entonces ya podrán obtener de ellos el agua hedionda con la que se han de untar para volar al aquelarre y en los polvos y ponzoñas para matar personas y ganado y para destruir frutos y cosechas. En adelante no tendrán necesidad de padrinos ni maestras, irán solos a las juntas nocturnas y serán admitidos a mayores secretos y maldades. Son ya brujos y miembros con pleno derecho de la secta. Gozarán de interacción directa, personal y mutua con su Dios y Señor. Cuando se untan para volar, recitan una frase que expresa la fusión con el demonio, lo que entre otras cosas les impide ver el sacramento en el altar. Los brujos y brujas no alcanzan todas la misma posición ni idéntico rango y prestigio, ni desempeñan en los conciliábulos y maléficas andanzas nocturnas el mismo contenido. Una corte de ancianos brujos que actúa como cuerpo consultivo acompaña y rodea siempre al demonio, que también lleva media docena de diablejos menores a su alrededor. Son brujos graves, expertos en específicos menesteres malvados, con amplia experiencia brujeril perversa, de los que ha recibido el demonio gran contento. Guardianes de la doctrina y normas de la secta la comunican a los novicios como enseñadores o maestres. El aquelarre. El término sabbat es una deformación de Sabacius, es decir, de Bacchus, derivado de la palabra sabacia, o sea, los misterios dionisíacos de Tres. Estas fiestas eran organizadas en honor del dios cornudo, de la fecundidad y de la naturaleza, encarnado por Dionisio, Pan, Lug, Cernunnos o Mitra. Las fiestas se acompañaban de libaciones, de danzas y de orgías sexuales, con el fin de estimular la fecundidad en las tierras. Es a partir de la Edad Media y por reacción de la Iglesia Católica que este dios cornudo comenzó a ser considerado el propio diablo, llamándolo Satanás o Lucifer, y que a su vez los eclesiásticos rebautizaron como Verbuk, y fue por contrarreacción en las represiones y persecuciones de la Iglesia Católica que, según el análisis de Jules Michelet, el sábado pagano se sustituyó por y se transformó en la misa negra. Se pensaba que las brujas se reunían por las noches en lugares especiales para ahí desarrollar sus ritos mágicos, y los lugares que esas sorcières elegían para practicar este arte no eran fruto del azar o del capricho de alguna de las participantes. En efecto, los lugares del sabbat en general estaban situados alejados de los centros poblados, sobre un monte o en lo profundo de una selva, en entornos muy variados y que permitieran el buen desarrollo y la eficacia de los ritos, y los actores de estas ceremonias mágicas lograban los resultados esperados por los poderes que se les otorgaban y por la memoria que suscitaban. Los sabbats son 8 y están relacionados con los cambios naturales de la Tierra durante el año, los solsticios y equinoccios. Poseen una representación gráfica gracias al diario de la medium y vidente inglesa Sarah Stuart Watson, que en 1820 reveló que 8 símbolos mágicos le fueron revelados para darlos al mundo, cuando llegue el momento del cambio de pensamiento de la humanidad. Dicho diario pasó por muchas manos durante casi un siglo, hasta que fue encontrado en un anticuario por una miembro de un coven inglés, practicante de la Wicca gardneriana, quien lo obsequió al líder del coven, General Gardner. No fue sino hasta el siglo XX que, gracias a un libro wiccano escrito por Patricia Crowther, La tapa del caldero, saldría a la luz esta información, denominando los símbolos como runas brujas. Tiempo después,
La misma escritora añadió 5 runas más, ampliando las runas brujas a 13, principalmente como símbolo del poder de la luna y para que coincidiera con el número de brujas de un coven. El vuelo de las brujas. Se suponía que las brujas se reunían periódicamente para juntas entregarse a numerosas blasfemias y a otros juegos maléficos. Las nombradas debían acudir rápidamente hacia los lugares de reunión, que en general se escogían en lugares apartados, y era suposición generalizada que las brujas utilizaban el poder del diablo para desplazarse rápidamente. En resumidas cuentas, las brujas se desplazaban volando, o bien se dejaban transportar por una ráfaga de viento, o bien viajaban en el espacio y el tiempo por el solo efecto de sus poderes mágicos. En ciertos casos especiales, las brujas se servían de un ungüento mágico para poder volar, pero la creencia más extendida era que las brujas utilizaban una escoba para ir volando de un lado a otro. También se admitía que ellas se apoyaban en animales mágicos para desplazarse con ellos o sobre ellos, o bien que el propio diablo directamente las transportaba. En la cultura popular, la escoba era y es un atributo de actividades femeninas, y su utilización por parte de las brujas naturalmente inducía a pensar que ellas eran mucho más numerosas que los brujos. Por lo general, se creía que las brujas volaban de noche, con frecuencia con luna llena, pues ambas, luna y bruja, estaban relacionadas entre sí. Esta idea posiblemente se remonta al culto de Diana. Los fieles a la diosa Diana, la deidad romana de la luna, creían que ciertas mujeres podían volar las noches de plenilunio, cuando Diana estaba presente, y esa capacidad la desarrollaban utilizando una droga con base en un ungüento. Según ciertos especialistas, este ungüento se preparaba mezclando Iosiamus, belladona, mandrágora, cicuta, nenúfar y además agregando un narcótico. Las mujeres que se embadurnan el cuerpo con este ungüento pronto entraban en trance, dando la impresión de haber sido transportadas al Sabbat, y de esta historia precisamente viene la leyenda del ungüento mágico. Cuando la escoba de la bruja también era embadurnada con este producto, el mismo podía llegar a las partes íntimas de las brujas, lo que naturalmente tiene efectos especiales como alucinaciones y orgasmos. Bestiario de las brujas. Las brujas vivían rodeadas de sus animales favoritos, los que las servían aportando ciertas y determinadas ayudas mágicas. Esos animales, el gato negro, el cuervo, el sapo, la araña, la rata, la liebre, tenían en común con su dueña el ser temidos y mal queridos, ya que en muchos aspectos eran fiel reflejo de la bruja misma. Paul Seuvilot señalaba que se podía reconocer a una bruja que iba al sabbat porque siempre tenía un pequeño sapo sobre la parte blanca del ojo o sobre la pupila o en un pliegue de la oreja. También estos seres tenían el poder de metamorfosearse, lo que en muchos casos les permitía cometer más fácilmente sus fechorías sin ser reconocidas. Con forma de liebre, las brujas tenían costumbre de reunirse en congreso y la rapidez que esa forma les ofrecía les permitía escapar con más facilidad de posibles perseguidores. Las orejas grandes de esos animales también eran una ayuda preciosa para espiar de lejos sin ser percibidas, y una pata de liebre era considerada como una especie de amuleto y prueba de que una bruja había quedado manca y por tanto privada de sus poderes. El búho con frecuencia también ha sido asociado con las brujas, porque es un animal nocturno, con grandes ojos para espiar y con capacidad de emitir gritos escalofriantes, presagio de acontecimientos funestos. Los citados animales servían de compañía a las brujas que generalmente vivían solas y sin familia conocida o de ingredientes para brebajes y pociones. Brujas y niños. Se afirmaba que las brujas hacían comidas caníbales con niños, o utilizaban cadáveres de niños para preparar sus polvos y sus ungüentos mágicos.
y, según se creía en aquella época, las brujas tenían la capacidad de transmitir el arte de la magia de generación en generación. Además, las posibilidades de los niños en relación a la casa de brujas eran importantes e incluso cruciales, y también se suponía que los entornos más importantes de las hogueras siempre estaban acompañados por extraños fenómenos en gran escala que de una u otra forma concernían a los jóvenes niños brujos fueron señalados a lo largo y ancho de Europa, y la condena de una madre por brujería hacía recaer sospechas sobre toda su descendencia. Además, y durante los juicios, las confesiones eran más fácilmente sonsacadas a los niños que a los adultos, pues era más sencillo presionarlos y confundirlos. En Rusia, Polonia y República Checa, según las leyendas, las brujas de noche llamadas Notisha solían deslizarse durante las noches en los cuartos de los niños de pecho para pellizcarlos, morderlos e incluso chuparles la sangre, pero si en esa situación un adulto intervenía, las nombradas desaparecían como por arte de magia. Es así como podemos ver que las brujas siempre han existido desde el principio de los tiempos y hasta nuestros días, siempre rodeadas de ese halo de misterio, maldad y enfermedades. Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. Cuéntame en la caja de comentarios si alguna vez has tenido un encuentro con estos seres o si has sabido de ellos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dale like y activa las notificaciones. Gracias y que tengas buena noche.